buenas noches. Esta semana, alrededor de 500 personas se juntaron para, durante 2 horas, escuchar una serie de presentaciones, discursos. ¿Sabe para qué? Una persona que vive en Roma, integra el Vaticano, vino a Buenos Aires. Lo presentaron, vino a presentar un libro que se publicó en estos días aquí en Buenos Aires, pero vamos a charlar de las cosas que ya ha hecho antes. Y era un poco notable porque la temática del libro era América Latina. Y se dieron cita, digo, 500 personas, pero lo notable fue que yo vi una diversidad así política, cultural, que se congregó para escuchar a este señor. Y además con una presentación muy particular. El cardenal Bergoglio por un lado, el ministro Labaña por otro, precedieron a nuestro invitado de hoy, que vamos a tener en exclusiva durante toda la hora, para poder compartirlo, yo por cierto, con ustedes, y para que lo conozcamos y realmente veamos un poco el pensamiento. Así que muchísimas gracias por estar acá. Es un placer para mí, gracias. Doctor Guzmán Carriquiri, yo le pregunté si Guzmán era apellido y no, es nombre. Parece que Montevideo es el único lugar del mundo en donde Guzmán se transformó en nombre, pero estoy condenado a que me llamen Guzmán directamente como apellido en toda América Latina, en España. Bueno, yo omití decirles que es uruguayo. ¿Cuántos años hace que está dentro del Vaticano? Yo hace ya 33 años que trabajo en la Santa Sede, en el Vaticano. Más de la mitad de mi vida. ¿Cómo? Hoy usted forma parte de la estructura del Vaticano. No, por supuesto. Yo tengo un cargo de confianza, de directa designación del Papa. Acabo de ser confirmado por Benedicto XVI. En cada uno de los ministerios de gobierno universal de la Iglesia está el presidente, el secretario, el subsecretario, que son esos cargos de directa designación pontificia por un quinquenio que puede ser renovable, y estoy en eso. Ahora, creo que dentro de la estructura son muy pocos los que no son religiosos. Bueno, trabajan muchos laicos en el Vaticano a nivel de los superiores, digamos, de estos ministerios, digamos, de directa designación pontificia. Está el doctor Joaquín Navarro Valls, el director de la sala de prensa, portavoz. Claro, usted recuerde que Navarro Valls es una de las personas más conocidas, porque siempre aparece el Papa, las noticias sobre el Papa, y es Navarro Valls. Por supuesto, muy expuesto públicamente. Está el director del Observatorio Romano, el doctor Áñez, que es italiano, y estoy yo como subsecretario de uno de los ministerios del Consejo Pontificio para los Laicos uruguayo. A ese nivel, digamos, de las jerarquías vaticanas, también hay un laico que es subsecretario actualmente del Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales. Pero eso se ha ido abriendo camino en los últimos años, en una estructura, digamos, algo clerical. Sí, clerical directamente. Puede usted imaginarse. Ahora, ¿cómo cayó al Vaticano? Porque evidentemente pasé ya la mitad de mi vida dentro del Vaticano. ¿Y cómo se dio eso? ¿Qué le parece a usted que un uruguayo joven de 26 años, apenas recibido, de abogado, casado de hace un año con un pequeño hijo recién nacido, ¿qué le parece que de golpe lo llamen del arzobispado y encuentre a 2 monseñores, que después supe que venían de la Secretaría de Estado, de la Santa Sede, y que a boca de jarro le hagan la propuesta
de ir a hacer un año de experiencia de trabajo en el Vaticano. Es una beca en el Vaticano. Imagínense, un uruguayo del país con el menor porcentaje de católicos de toda América Latina, laico, joven, apenas casado, con un hijo pequeño, era una situación totalmente inimaginable, imprevisible. Tu señora no se opuso, ¿no? Usted sabe que me tomé el taxi inmediatamente, fui a casa y le dije a mi señora, decime que sí. Y ella me dijo, bueno, pero explícame de qué cosa. No, decime primero que sí y después conversamos. No, pero ella... Así que el sí fue rápido. No, tenía que asumirlo muy a fondo, ciertamente. Claro, porque la separación de la familia, una cantidad de cosas, No, y con un chiquito. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que me llevé a mi señora y al hijo, pensando siempre de que iba a quedar 1 año, 2 años y después volvíamos al pago, obviamente. Eran los tiempos después del concilio en donde se hablaba de la internacionalización de la curia romana, es decir, la desitalianización, traer gente de muchas otras iglesias al centro de la catolicidad. Y al mismo tiempo, después del concilio, Papa Pablo VI había creado muchos otros ministerios del gobierno universal para adecuar la respuesta de la Iglesia a los problemas de la modernidad. Consejo Pontificio de los Laicos, que los laicos asumían su papel dentro de la Iglesia, Comisión Pontificia Justicia y Paz, Comisión Pontificia para el Ecumenismo, la unidad de los cristianos y otras. Era la integración de la Iglesia a las nuevas problemáticas. A las nuevas problemáticas. Entonces esas dos cosas llevaron a pensar, bueno, en este Consejo Pontificio para los Laicos, tengamos al menos algún laico uruguayo. Y dijeron un laico joven de América Latina. Y por esas circunstancias, yo digo fortuitas, porque la providencia de Dios se ocupa de cosas más importantes, hasta que se ocupa también de las minucias. Llegaron a Montevideo cuando se realizaba un convenio, un encuentro eclesial, en donde estaban todos los laicos allí, uruguayos, y quedaron impactados por ese encuentro. Le pidieron al arzobispo a algunos de los laicos que habían colaborado en la preparación de ese encuentro. Ahora, vamos a ir desmenuzando, porque yo hoy voy a aprender muchísimo, y seguramente usted también, porque este es un mundo diferente, es un mundo que no está al alcance de la mano, ¿no? Entonces, usted por supuesto tuvo trato con Pablo VI. Sí, tuve... Y Juan Pablo II es el que lo nombró. Tuve trato con Pablo VI y trabajé casi 7 años en el pontificado de Pablo VI. Después del primer año me pidieron que me quedara 2 años más y después me dijeron, el Papa lo va a nombrar por primera vez a un laico jefe de departamento, así que usted se queda hasta el final del pontificado y después lo ayudamos a volver con un contrato de trabajo internacional en América Latina. Hubo una especie de acuerdo, sobre todo con mi señora esposa, que se quería volver. A todo esto es más dura para la negociación con los monseñores. Habían llegado más hijos mientras tanto, me imagino. Comenzaban a llegar más hijas, después 3 hijas más bajo la sombra del cupolone. Y nos quedamos hasta el final. Tengo una anécdota muy linda, porque llegando muy jóvenes al Vaticano fuimos a una audiencia primera fila, con Pablo VI. Pasó el Papa, que ya era... se acercó a saludar y mi señora le dijo, tenía el hijo en brazos, le dijo, se llama Pablo como usted y queremos que como usted sea un hombre de Dios. Pablo VI, que fijaba con esos ojos penetrantes, muy impresionante, se retiró, subió las escaleras, llamó a alguien del ceremonial que le trajo un rosario grande, bajó, le estiró la mano con el rosario, mi señora estiró su mano y le dijo, no señora, no es para usted, es para Pablo. Ay, qué notable. Así que así comenzamos, fíjese qué impresionante. Y después cuando falleció Pablo VI, el interludio que fue importante de Juan Pablo I, esos ese mes escaso, y cuando estábamos en la plaza de San Pedro y sentimos Wojtyła, Karol Wojtyła, al lado mío decían africano, era consultor del organismo donde yo había llegado a trabajar
Venía una semana cada 6 meses a trabajar con nosotros. Me conocía a mí, que era un pobre laico, la curia romana, conocía a mi señora, conocía a mis hijos, de tal manera que me miré con mi señora y dijimos, bueno, estamos llamados a romper este contrato y a quedarnos. Y se siguió quedando. Bueno, realmente es toda una experiencia, debe ser maravillosa esta. ¿Y ahora cómo se arregló con Benedicto? ¿También lo conocía de antes? Sí, por supuesto que sí. Nosotros vivimos muy cerca de la Plaza de San Pedro. Hay 3 grandes edificios enfrente de los muros del Vaticano, cerca de San Pedro, donde viven muchos dirigentes vaticanos. En el primero, del más cerca de San Pedro, vivía el cardenal Ratzinger, nosotros en el segundo. Mi señora se lo encontraba muchas veces porque el cardenal se paseaba para descansar con su boina de vasco, por el barrio cerca de las muras vaticanas, el Borgo se llama. Allí se encontraba a menudo con mi señora, que mi señora lo paraba, tenían largas conversaciones, que después compartíamos en la mesa. Por supuesto que él me conocía en las funciones que ya me desempeñaba como subsecretario. Puedo decir, en voz baja, con un cierto orgullo y una cierta vanidad, que hemos tenido al cardenal Ratzinger algunas veces a cenar a casa. A cenar a casa, porque la casa es muy abierta, y porque es fundamental que las relaciones no sean simplemente impersonales, funcionales, sino personales. En la comunión de la Iglesia, la comunión se traduce por la amistad. Por la amistad. Fíjese, con todo el respeto de estas altas personalidades, claro, obviamente. Por supuesto. Pero yo evidentemente ahora me doy cuenta que he cometido un gravísimo error. ¿Sabe cuál es? Yo esta charla tenía que haber tenido un par de horas largas antes de empezar el programa, haberme enterado de esto, invitarla a esta mesa a la esposa de Guzmán. Claro. Fíjese que yendo en la nave con el Santo Padre ahora, cuando entró a Colonia para el Encuentro Mundial de los Jóvenes, pasó delante nuestro, se detuvo un momento el Santo Padre, lo digo con emoción, con un cariño inmenso, y me dice, carísimo profesor, me dice, no he visto todavía a su señora esposa, no ha venido a Colonia, así que creo que usted se equivocó de interlocutor, sobre todo después del elogio que le hizo el cardenal Bergoglio ayer de noche. Bueno, tenemos que hacer una primera pausa. Me parece que esto ya nos está mostrando el personaje que tenemos invitado hoy. Y vamos a entrar un poquito en la segunda parte del programa a ver esto, porque claro, uno dice subsecretario para el tema de los laicos. Ahora, ¿qué significa esto? Y lo conversamos de inmediato. Nosotros somos ese banco que te da el empujoncito para empezar a cumplir tus sueños. Dale, dale. Banco Provincia, el banco de la gente de la provincia de Buenos Aires. Export, calidad operativa en viajes. Comuníquese con nosotros al 58 11 44 44 o visite nuestra página web www.exportour.com.ar. Don Isidro no conoce a Miguel y acaba de prestarle para cambiar la camioneta. Marita es abogada y no sabe nada de zapatería, pero Julieta cuenta con ella para la marquesina y la inauguración. Ellos no se conocen, pero por suerte nosotros los conocemos a todos desde hace muchos años. Nuevo Banco Vicel, cerca de nuestra gente. ¿Quieres saber tu futuro? Ve una mujer hermosa, una niña bonita que te volverá loco. Ni borracho debes acercarte a ella o terminarás en la cárcel. Demuestra que tienes sangre en las venas y aléjate del humo.
Y... come pescado. Gracias, doña. Espera que hay más. ¡Ay! Cuídate de las caídas. Justo el que me faltaba. Elegí 8 números y vení corriendo a jugar a la Quiniela Plus, la nueva quiniela poseada de Lotería de la Provincia. Sortea todos los días un pozo mínimo asegurado de 100.000 pesos. Ganas con 8, 7 y 6 aciertos. Quiniela Plus. ¿Querés estar seguro de que todo está bien con tu nuevo trabajo? El primer día pedile a tu empleador el certificado Mi Registro que expide AFIP. Es la mejor constancia de que tu trabajo es legal y una garantía para tu futura jubilación. AFIP, por una nueva cultura tributaria. ¿Querés ser millonario? Solo con el Kini 6, el único que lleva 17 años haciendo millonarios. Estamos conversando esta noche con el subsecretario. Lo voy a mirar porque es largo el título que tiene, el cargo que ocupa en el Vaticano. Es el doctor Guzmán Carriquiri, subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos del Estado Vaticano. Y esta semana ha estado unos días aquí en Buenos Aires para la presentación de un libro sobre el cual vamos a hablar ahora. Y nos quedaba un poco ahora empezar a ver qué es esto de una parte de la Iglesia dedicada a... ¿Cuál es la función suya como responsable de esta subsecretaría? Habría que tratar de dar un esquema simplificado, la estructura de la Santa Sede, es decir, del gobierno universal de la Iglesia, del servicio del gobierno universal de la Iglesia, presidido ciertamente por el pastor universal, el Papa. El Papa está ayudado directamente por, digamos, el primer ministro, secretario de Estado y el gabinete del secretario de Estado, que es la Secretaría de Estado. Y después existen... Que es el cardenal Sodano, ¿no? Cardenal Sodano. Cardenal Sodano con el sustituto, un cooperador inmediato, que es el argentino, Monseñor Mejía. Leonardo Sandri. Ah, sí. Y después están los ministerios que colaboran en el gobierno universal del Papa en diversos campos de la acción de la Iglesia. La Congregación de la Doctrina de la Fe, en donde estuvo el cardenal Ratzinger, Congregación Obispos, Congregación para el Clero, Congregación para la Evangelización de los Pueblos, entre ellos el Consejo Pontificio para los Laicos, que tiene una competencia amplísima, que desborda las posibilidades de cualquier ministerio, porque ¿quiénes son los laicos en la Iglesia? Los laicos, para decirlo en modo muy simplificado, son los simples bautizados, que no necesitan más que el bautismo para definirse. Y si queremos decirlo en términos negativos, son aquellos bautizados que no son ni sacerdotes ni religiosos. Eso está claro. Los simples bautizados que componen el pueblo de Dios. Quiere decir que si hoy uno dice, católicos en el mundo hay 1.000 millones de personas. 1.000 millones y algo más. Pasamos los 1.000 millones en el 1997. ¿Y el algo más cuánto es más? Y creo que son 70.000 más. Bueno, es decir, estamos en el millón, Sí. En cifras así. 1.000 millones. Ahora, esos 1.000 millones de católicos no saben de la existencia de Guzmán Carriquiri. Por supuesto que Ahora, lo saben. ¿qué hace Guzmán Carriquiri respecto de los 1.000 millones? Sí, porque los laicos son el 98% Por eso. de los bautizados en la Iglesia. Exactamente. Qué desproporción. Pero a decir verdad, no son los Guzmán Carriquiri en el Vaticano que se ocupan de la vida cristiana de los laicos, sino que son los pastores, los obispos, los párrocos, los sacerdotes en las iglesias locales. El Consejo Pontificio para los Laicos sigue las grandes tendencias, las grandes corrientes y los más importantes programas de participación de los laicos en la vida y en la misión de la Iglesia. Entonces tenemos algunos programas que son prioridades indicadas por el Papa que tenemos que llevar adelante. Por ejemplo, yo vengo del Encuentro Mundial de los Jóvenes en Colonia, 1 millón de jóvenes con Benedicto XVI. Y he tenido el don
privilegio de participar en todos los encuentros mundiales que se realizan cada 2 o cada 3 años, desde el primero de 1984, después en 1987, el 9 de julio, acá en Buenos Aires. Esa organización, seguimiento, realización de los encuentros mundiales de los jóvenes depende de nuestro organismo, que después tiene que mantener los hilos con todos los grupos, con todas las realidades, seguirlos y un programa enorme. Así como es fundamental en la vida de los laicos la formación y de movimientos, de asociaciones, que son un poco todos los organismos, digamos, no gobernativos en la vida de la Iglesia. En los últimos 30 años hemos tenido sobre la base de las tradicionales asociaciones de la Acción Católica, asociaciones de caridad, han surgido numerosísimos movimientos y nuevas comunidades a nivel de la Iglesia Universal, que el Consejo para los Laicos tiene que acoger, acompañar, discernir críticamente, a veces corregir, coordinar, armonizar, impulsar. Es un mundo, estamos en relación con más de 160, 170 de estas organizaciones y movimientos internacionales. Ahora, uno tiene la impresión, por ejemplo, cuando se hace, acá en la Argentina, por ejemplo, el tema de las reuniones en Luján una vez por año, claro, donde hay una movilización notable, enorme. Y después ve acciones parciales de ese tipo, que movilizan 1 millón de personas. Y la juventud, digamos, en su esencia. Ahora, después da la impresión de que esos son esos días. Y después todo se terminó. O aparecen, o uno conoce, gente que trabaja desde el punto de vista de ser laico dentro de la Iglesia. Ahora, ¿por qué hay esa discordancia entre la significatividad del número en un momento determinado y después todo queda? Bueno, porque estos grandes eventos son eventos episódicos dentro de del discurrir cotidiano de la vida de las personas y de las comunidades cristianas. Nosotros decimos siempre, después de estos grandes encuentros mundiales, que lo fundamental es el día después. Es decir, ¿qué seguimiento hay? Esos encuentros mundiales, 1 millón de jóvenes delante del Papa, una semana muy intensa, en donde tienen una experiencia un poco sorprendente, de vida de la Iglesia, de comunión, de intercambio, de encuentro con Cristo. Es una siembra, que es una siembra, semillas que hay que cultivar, que hay que regar, que hay que ayudar en el crecimiento. Es otro el que suscita los frutos, Ahora, no nosotros. Vamos a dejar un momentito esto porque quiero enlazarlo, este mismo tema, con el desarrollo de su libro. El libro lo habrán visto en pantalla, lo podrán ver ahora, que se llama Una apuesta por América Latina. Entonces, digamos, en la función del laico, ¿por qué a Guzmán se le ocurrió, o se le ocurre, estudiar la problemática cultural y la problemática política, económica de América Latina y su desarrollo futuro? Quizás por diversos motivos, ¿no? Porque trabajar en el Vaticano no significa alejarse, abstraerse de las raíces, las tradiciones, de los afectos que hacen parte fundamental de la propia vida. Yo tengo mucho orgullo cuando mis hijas, nacidas en Roma, muchas veces cuando les preguntan de dónde vienen, dicen uruguayas, latinoamericanas. Y hasta, ¿dicen latinoamericanas también? También. Y hasta hinchan por Uruguay, Argentina o Brasil cuando juegan contra Italia. Fíjese usted. Hasta termina idealizando un poco nuestros países.
Así que hay una pasión latinoamericana, un arraigo latinoamericano en el que hemos crecido, Es un círculo de fraternidad singular, es un reconocimiento histórico-cultural. Por otra parte, el cristianismo es una pasión por todo lo humano, ¿no? Que abraza todo lo humano, ¿no? Que abraza todas las dimensiones de la vida de la persona de un pueblo. Y yo soy un laico que opera dentro de un mirador universal, con la posibilidad de viajar continuamente, de estar continuamente leyendo, intercambiando, encontrando personas. Y además soy un laico. Quiero decir que tengo que vivir mi fe como clave de lectura y de transformación de la realidad desde la óptica del Evangelio. Es decir, que los laicos estamos particularmente llamados a vivir la novedad cristiana en el vivo de los problemas cotidianos y macros que se plantean a las personas, a las familias, a las naciones. Ahora, yo me estoy trayendo al recuerdo que hace un par de años que estábamos en esta misa con un argentino que vive hace 30 años en México, Cereijido, un investigador, que había publicado un libro sobre el tema de la ciencia, y sostenía, por ejemplo, que en la Argentina no había científicos, pero no había una política de ciencia. Y entonces surgió el tema, estaba Maradona en ese momento, otro Maradona, no el que está en la televisión ahora, que estaba en la clínica, ahí en la calle Pueyrredón. Entonces, muchísima gente fue ahí a la calle Pueyrredón durante bastante tiempo y rezaba y pedía a Dios que lo curara Maradona. Y entonces, acá Cereijido hizo una afirmación, en ese momento estábamos saliendo con el programa en vivo, y hizo la referencia a que la ciencia lo había curado. Entonces le planteamos, ¿qué tenía que ver la ciencia o el hecho de que la gente rezara por Maradona, si eso podía influir? Él dijo que no. Empezaron a sonar los teléfonos, notablemente, porque sostenían que no, que la fe también influía en la cura. Entonces, esto me demostró que hay mucha gente que no se manifiesta como católico, pero en momentos así, cumbres o momentos muy especiales, surge algo de adentro que dice la fe. Hay que tener un enorme respeto y valorizar todo lo que la ciencia y sus innovaciones tecnológicas sirven para el bien de las personas, para la salud de las personas, pero la afirmación que el rezar delante de una situación de enfermedad o por muchos otros motivos no influye es una afirmación dogmática, no científica. Es dogmático. Ahora, en la América Latina, esto lo vemos claramente con toda nuestra cultura, digamos, las manifestaciones religiosas en las fiestas nativas del interior del país, y en toda América Latina pasa, hay un acentuado catolicismo. Pero es que hay un acentuado catolicismo muy arraigado entre nuestra tradición y nuestra historia. Pero yo diría más, en el corazón de la persona hay un anhelo y hay una pregunta de sentido de la propia vida, de sentido de significado, interrogativo sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre el significado de toda la realidad. Son preguntas connaturales al ser de la persona y que tienen pertinencia racional. Son las preguntas fundamentales. Si uno no se responde a esas preguntas, actúa irracionalmente. Esto es absolutamente claro y comparto eso.
Pero ahora viene esto. Usted plantea, con gran optimismo, yo recomiendo la lectura de este libro, realmente no porque esté acá, sino porque hay todo un desarrollo que me pareció estupendo mucho. Desde el punto de vista, no he terminado de leerlo, pero lo que he visto en el análisis cultural del desarrollo de América me pareció realmente notable. Y las referencias a las culturas azteca, incaica, cómo aparecen las corrientes europeas, me pareció realmente muy descriptivo, muy claro. Pero al mismo tiempo me entran a surgir algunas preguntas o algunos interrogantes, que son los siguientes. Ya me hacen enseñar, tenemos que hacer otro corte. El programa se nos va muy rápido. Pero dejo la pregunta, y es esta. Si América Latina tiene acentuado el catolicismo, nuestras poblaciones, cosa que en Europa no es así, cosa que no es en otras partes del mundo. Y tenemos una extrema pobreza en América Latina. Esto te lo describe claramente y dice que hay que cambiarlo esto. Y lo hace desde el punto de vista del laico, de la Iglesia. Entonces yo me pregunto, pero ¿y por qué es que siendo una población notablemente cristiana, al mismo tiempo es la población más pobre del planeta si deja el África? Y los países desarrollados pareciera ser que se alejan del catolicismo. No me lo conteste, lo dejo para el último bloque del programa. Vuelve uno de los grandes títulos del verismo. Buenos Aires Lírica presenta a Adriana Lecouvreur de Chilea. 4 únicas funciones, 15, 17, 23 y 25 de septiembre en el Teatro Avenida. Sobrantes de abono en venta en el teatro o por entrada plus. Buenos Aires Lírica, la nueva ópera de Buenos Aires. 4812-6369. ¿Querés ser millonario? Solo con el Kini 6, el único que lleva 17 años haciendo millonarios. Nosotros somos ese banco que te da el empujoncito para empezar a cumplir tus sueños. Dale, dale. Banco Provincia, el banco de la gente de la provincia de Buenos Aires. Don Isidro no conoce a Miguel y acaba de prestarle para cambiar la camioneta. Marita es abogada y no sabe nada de zapatería, pero Julieta cuenta con ella para la marquesina y la inauguración. Ellos no se conocen, pero por suerte, nosotros los conocemos a todos desde hace muchos años. Nuevo Banco Bicel, cerca de nuestra gente. Lectura veloz, memoria, métodos de estudio, concentración, oratoria, inteligencia, informática, inglés. Ilbem, potencia tu rendimiento. Asistí a una demostración sin cargo. 48 21 54 11 www.ilbem.com. Una escuela bilingüe y con todos los niveles en el barrio de Belgrano. La nueva Escuela Argentina 2000, dirigida por Marta Russo de Salonia. Docentes especializados para el estímulo y el desarrollo de las condiciones intelectuales y los valores sociales de los alumnos. Entramos en la última parte de nuestro programa con el doctor Guzmán Carriquiri, que gentilmente dijo, sí, voy al programa a charlar con usted, para que la audiencia que tenemos dialogando tenga la posibilidad de conocer estas apreciaciones. Si usted entró ahora al programa, le digo que esta semana el cardenal Bergoglio y el ministro de Economía, Roberto Labaña, hicieron la presentación del libro Una apuesta por América Latina, que Guzmán Carriquiri, que es integrante de la estructura del staff del Estado del Vaticano, es subsecretario, presentó en la Argentina. De manera tal que, como le dije, iba a pasar muy rápido el programa y está pasando rápido. Dejé una pregunta, y la pregunta de reflexión, para que usted también se la haga y
seguramente la tendrá planteada en su casa, en discusiones, es esta. ¿Por qué tenemos América Latina con un grado de catolicismo, tal vez no practicante, pero íntimo? Es el 50% de la población católica del mundo. ¿Por qué es una de las zonas más pobres del mundo? ¿Por qué hay tanta pobreza? Y yo hacía la comparación antes respecto de por qué los países desarrollados, las poblaciones, se alejan del catolicismo. Entonces, ¿hay una contradicción en esto? ¿Hay una falla de la Iglesia? ¿O qué? Es una pregunta importante, inquietante, pero que se puede responder por diversas aproximaciones, ¿no? Mientras no se me escape con la no me escapo, no. Creo que el cristianismo, cuando se difundió en el Imperio Romano, no hizo acepción de personas. Hubo conversiones de mujeres patricias, de guardias pretorianos, y después de toda esa serie de gente muy humilde y muy pobre. Cuando uno va a las catacumbas y se ve el signo de un zapato, uno dice, ¿qué símbolo es ese? Y le dicen, este hombre que está enterrado aquí era un cristiano zapatero. De tal manera que el cristianismo, lo ha demostrado en todo el curso de su historia, tiene un destino universal, es para todos, es para todos. Sin embargo, un intento de respuesta se puede hacer diciendo que hay una afinidad particular de los pobres con el Evangelio de Cristo. A ver. Son los que no están satisfechos, son los necesitados, los que viven la necesidad de confiarse en las manos de Dios. Son los necesitados los que se transforman en mendigos, suplicantes de la gracia de Dios, que la presencia de Dios ayude a constituir su propia existencia. Quienes están satisfechos, que tienen el corazón lleno por los ídolos, del poder, del dinero, del haber, no sienten esa necesidad íntima de abrirse a la presencia, al abrazo misericordioso de Dios. Eso cuenta. El cristianismo muchas veces se ha difundido desde las fronteras, desde las fronteras un poco marginadas. Y los padres de la Iglesia a veces llamaban a los pobres la segunda Eucaristía de Dios. Eso no quiere decir que el catolicismo no sea factor de desarrollo, de creación de riqueza, de progreso. ¿Por qué? Porque el capitalismo nace en las ciudades marítimas italianas sobre una base cultural católica. Hay quien dice protestantismo igual a desarrollo, catolicismo igual a miseria. Pero es una ecuación ideológica que no resiste el análisis histórico. Y después le digo otra cosa más. Fíjese que el país más potente del mundo, más hipertecnologizado, que es los Estados Unidos, es el país más religioso a nivel de su población. Uno ve las estadísticas y uno se asombra de la altísima densidad religiosa que se expresa en los Estados Unidos, después en una forma diversísima de confesiones y de credos religiosos. Además, hoy estamos en pleno cambio en la temperatura religiosa. Antes se decía modernización, desarrollo igual secularización, descristianización. Ahora esto está cambiando sustancialmente. ¿Por qué? En los años 60, 70 del siglo pasado,
muchas personas iluminadas decían: las luces del progreso van a terminar con colocar a la religión como objeto residual, irracional, de la vida privada de las personas, al final superfluo. Hoy día, en cambio, hay un resurgimiento de lo religioso, a través de muchas caras, porque hay un resurgimiento de los grandes patrimonios de las grandes religiones, con fenómenos grandemente revitalizadores y con fenómenos también de fundamentalismo y sectarios, pero hay también, uno entra en las librerías de Buenos Aires, de Bogotá, de Nairobi o de Nueva York, y en las primeras estanterías está lleno de textos que se refieren a fenómenos esotéricos, ocultistas, mágicos, neonósticos, panteístas, a una especie de ecumenismo espiritualista un poco irracional, pero que se vende. Exacto. Entonces tenemos se está conformando con el nuevo orden geopolítico, con el nuevo orden económico, con un nuevo orden cultural emergente al inicio de este siglo, un nuevo orden religioso está emergiendo, que no quiere decir religioso, es decir, cristiano. No. Es religión. Religión con sus muy diversas caras y respuestas, casi en forma de las religiones como en el panteón pagano, donde todas tenían sus sitios. Nuestros papas últimos esto lo advirtieron con mucha claridad y dieron muchos pasos. Lo advirtieron enormemente, fíjese. Recuerdo en las Jornadas Mundiales de la Juventud, cuando las ideó Juan Pablo II, decía: esta generación de jóvenes y las próximas es una generación de huérfanos. Ya se agotaron las utopías, ideologías de la generación del 68. Han quedado huérfanos, muchas veces sin padres, sin educadores, sin grandes ideales por los que consagrar la propia vida, luchar, esperar, amar. Dice, en el momento en donde toca fondo esta secularización, se vuelven a despertar los deseos y las preguntas de sentido, de significado. Las de fondo. Las preguntas vitales. De fondo, de verdad, de belleza, de justicia, que son irreprimibles del corazón de los hombres y de la cultura de los pueblos. Y entonces ahí estamos obligados a dar razones de nuestra esperanza, anunciando a Cristo como la respuesta sobreabundante a esos anhelos y a esas preguntas. Ahora, Guzmán, esto que desde el punto de vista, digamos, de esto que estamos conversando aquí sentados en la mesa, tiene una claridad total. Y seguramente usted que está en su casa viendo el programa también va a compartir esto. Pero la pregunta que viene a continuación es esto. Y la gente que no está mirando el programa porque no tiene televisión, la gente que tiene extremos de pobreza, esa gente, ¿cómo le generamos el cambio? ¿Cómo, digamos, la sociedad o los tiempos nuevos van a generar la posibilidad de sacarlos de la falta de educación, de la falta de comida, de la falta de salud, de la falta de la vida? Primero de todo, pienso que lo importante es que puedan encontrar y participar en la experiencia de ser amados. Espero que esté cerca de ellos, en su propia vida familiar, en su propio barrio, cercano a sus necesidades, quien les haga experimentar la importancia de ser amados, cada uno por su propio nombre, cada uno desde la eternidad. Eso me parece que es comenzar desde una positividad de la propia vida, no obstante todas las miserias, todas las dificultades y todos los desafíos.
pero después eso implica una pasión por la vida y por el destino de esas personas. Eso implica no simplemente el gesto del buen samaritano que va a curar las heridas en el camino, y eso es importante, sino enfrentar más globalmente. El Papa Pío XII ya hablaba y el compendio de la doctrina social de la Iglesia, de una caridad política, es decir, que afronta las necesidades humanas buscando que se pase a condiciones más humanas de vida para todos. Ahora, las élites dirigentes que usted ha conocido en el mundo y en América Latina, ¿están compenetradas de esto? ¿Tienen claridad de esto? Porque la gente desprecia no a la política, sino a los que actúan en política y actúan permanentemente en política y viven de la política. Esto es una realidad que la observa en Argentina y paulatinamente el caso de Brasil ahora que ha estallado con los temas de corrupción, cuando aparece un partido y Lula como el gran defensor y el del cambio. Entonces, ¿cuál es su posición o cómo advierte usted que se puede generar todo este cambio desde el punto de vista religioso que usted plantea, pero ante la aparente ausencia de la élite que genere el cambio efectivamente con estos enfoques? Es que yo entiendo perfectamente cuánto escepticismo, descreimiento y falta de credibilidad muchas veces y en muchas situaciones, en muchas diversas situaciones, suscitan las dirigencias políticas en especial. Hay que rehabilitar la política. Fíjese usted que me recuerdo un documento de Pablo VI que hablaba de la política como servicio eminente de la caridad, servicio eminente del amor. Si yo se lo dijera a algunos dirigentes políticos, quizás se sonreirían escépticamente. Me dirán, pobre tipo. Pobre tipo, pero está fuera del mundo. Servicio eminente del amor que abraza a las personas, que abraza al pueblo y transforma sus condiciones. Porque si no hay amor y si no hay pasión, no se mueve la inteligencia y no se templa la voluntad para operar por el bien común. La rehabilitación de la política es regenerar siempre nuevos sectores dirigentes que estén consustanciados con las necesidades de sus pueblos. Y eso ciertamente es una tarea, y que sepan catalizar, sumar grandes convergencias populares, nacionales, ideales, poner un pueblo en camino para que sea artífice del propio desarrollo, capaz de enfrentar su propia, no estar esperando todo del poder del Estado o de la mano invisible del mercado. Juan Pablo II transmitió esto en todo el mundo, sin duda. Ahora, usted que ha comido la pasta en su casa, hecha por su señora con el actual Papa, así, ¿cómo lo ve a él, digamos, para transmitir? Porque la gente todavía, digamos, el Papa Benedicto no se lo conoce, se lo ve con ese gesto adusto. No, tiene un gesto, mire que tiene un gesto, tiene un rostro que suscita ternura, tiene un gesto casi tímido. Es extraordinaria la continuidad doctrinal, ideal, entre los pontificados, siendo la figura de los pontífices tan pero tan diversas. Eso es fantástico. Claro, Juan Pablo II era un carismático de la comunicación. Impresionante cómo ocupaba la escena. Y fue un pontificado magno. Le dio de nuevo a los católicos la certeza, el orgullo, la alegría, la responsabilidad de ser católicos, después de fases muchas veces críticas por las que había pasado la Iglesia. Benedicto XVI es un hombre que alguien escribió, dialoga con Dios escuchando Mozart o tocando el piano. Dice que su experiencia más profunda
de la presencia de Dios, la tuvo escuchando una sinfonía de Mozart. Es un hombre, le han pintado una caricatura ridícula, porque totalmente inadecuada a su verdadera realidad. Era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, colaborador más íntimo de Juan Pablo II y llamado ¿a qué? A vigilar que la gran tradición del credo católico, que no es una verdad que nosotros nos inventamos a la medida o de un menú tomamos lo que nos gusta a nuestro apetito, esa verdad que le confió Cristo a su iglesia fuera respetada dentro de la iglesia. Así como entonces tenía que intervenir, tenía que poner a veces los puntos sobre las íes. Le hicieron la imagen del gran inquisidor, del Panzer Tedesco. Es un hombre, le puedo asegurar, pero ya se lo ve. Es un hombre, primero, yo digo que es el hombre más inteligente y culto que conozco ¿sí? a nivel mundial. Sorprendente. Pero une a eso una delicadeza humana, un señorío espiritual que lo muestra muy santo, muy santo. Nosotros tenemos aquí el caso del cardenal Bergoglio, que es un hombre evidentemente de una inteligencia y de una claridad intelectual notable. Pero el cardenal Bergoglio, cuando plantea la problemática social, ¿qué logra? El enfrentamiento del gobierno, por ejemplo. Es decir, el gobierno no quiere saber nada con Bergoglio en algún momento, tal vez esto el transcurrir del tiempo lo va pasando. Mire que ayer estaba el cardenal Bergoglio, el ministro Labaña, en la misma pero mesa, por supuesto, presentando mi libro. Va mejorando eso. No. Pero me refiero a esto. ¿Es función o puede contribuir? Me dicen que tenemos el último minuto. Lo que hace Bergoglio cuando denuncia la pobreza, denuncia las situaciones de injusticia, o lo hace Ratzinger, ¿contribuye al cambio? Sí, contribuye, porque la Iglesia no denuncia para azuzar enfrentamientos y contraposiciones, sino para tocar lo más profundo de la conciencia de las personas. Y todo verdadero cambio comienza por la conciencia íntima de las personas. No es que un sistema, una estructura, por sí misma genera los cambios si no hay sujetos, personas que asuman su libertad, su responsabilidad, su verdad, y cambien el egoísmo por una actitud de amor, de solidaridad, cambien el deseo incontrolado de posesión o de explotación por un deseo de fraternidad. El verdadero cambio se gesta en el corazón de las personas y después se va dilatando en la búsqueda de las soluciones, las estructuras más adecuadas para que haya más paz, más justicia, más fraternidad entre los hombres. Ha sido un gran gusto tenerlo esta hora aquí, porque el programa se terminó, aunque no lo crea. Qué lástima, porque ha sido un gusto estar con usted en este programa. Bueno, le agradecemos mucho. Dios mediante, hasta la semana próxima.